En distintos puntos del territorio bajo control del régimen nazi comenzaron a encontrarse estructuras, artefactos y mecanismos cuya existencia había permanecido oculta. Algunos estaban enterrados bajo tierra, otros escondidos en instalaciones remotas, cuidadosamente aisladas del resto del mundo. Lo más llamativo no era solo el desarrollo individual de cada uno, sino la variedad de campos que abarcaban, desde armas experimentales hasta tecnologías que parecían adelantadas a su tiempo. Los lugares donde fueron hallados mostraban señales de actividad reciente, con restos de materiales, maquinaria y herramientas que evidenciaban procesos complejos. Todo parecía formar parte de una red de proyectos que se mantenían en reserva, con objetivos que aún hoy generan preguntas. ¿Qué se buscaba realmente con cada uno de estos inventos y hasta dónde habrían llegado si nadie los hubiera descubierto? En los últimos meses de la guerra, cuando los pilotos aliados patrullaban los cielos europeos, comenzaron a notar que algo nuevo se deslizaba entre las nubes, más veloz que cualquier cosa vista hasta entonces. Se trataba de aviones que no dependían de hélices ni motores convencionales, sino de un tipo de propulsión completamente distinto. El primero en aparecer fue el Messerschmitt Me-262, considerado el primer caza a reacción operativo. Su desarrollo había comenzado varios años antes, pero las complicaciones técnicas y decisiones de alto nivel habían retrasado su despliegue. Una vez en servicio, su velocidad superaba por amplio margen a cualquier avión enemigo. Alcanzaba más de 850 km por hora y estaba armado con 4 cañones de gran calibre. En combate, podía atacar una formación de bombarderos y desaparecer antes de que pudieran reaccionar. A pesar de las limitaciones de sus motores, que se desgastaban rápidamente, el aparato demostró que el concepto del combate aéreo estaba a punto de cambiar. Ese cambio fue aún más evidente cuando los aliados entraron en territorio alemán y encontraron un diseño que no se parecía a nada conocido. Lo habían desarrollado los hermanos Horten en unas instalaciones escondidas al este de Alemania. Se trataba de un avión de ala completamente integrada, sin fuselaje ni cola, con un perfil suave y formas pensadas para reducir su detección por radar. El Horten Ho 229 no era un proyecto sobre papel. Algunos prototipos habían volado. Uno de ellos estaba casi terminado cuando las tropas estadounidenses lo encontraron. Tenía motores a reacción ya montados, controles integrados y un tren retráctil como los aviones modernos. Su capacidad de vuelo todavía era materia de prueba, pero su diseño era tan distinto a los demás que fue inmediatamente clasificado como un hallazgo prioritario. El aparato fue enviado a Estados Unidos para su análisis. Técnicos y especialistas lo examinaron minuciosamente y concluyeron que se trataba del primer intento serio de crear un avión sigiloso. Algunas partes estaban hechas de materiales compuestos y recubrimientos especiales. Aunque no llegó a participar activamente en combate, su influencia posterior fue clara. Los diseños de alas sin cola que se desarrollaron después, como el bombardero furtivo norteamericano, retomaron varios elementos de ese prototipo hallado en un hangar alemán destruido. Mientras se analizaban estos diseños avanzados, otro descubrimiento llamó la atención por razones completamente distintas. No se trataba de una nave veloz ni de una forma de volar indetectable, sino de un sistema que permitía pelear en la oscuridad. El Zielgeret 1229, también conocido como Vampir, era un dispositivo de visión nocturna que podía ser montado sobre rifles. Funcionaba mediante un proyector de luz infrarroja que no era visible para el ojo humano, pero que podía ser detectado por un visor especial. El conjunto incluía una fuente de energía que el soldado debía cargar en la espalda. Era pesado y limitado, pero permitía apuntar y disparar de noche con una precisión nunca antes vista. Las unidades de élite que recibieron estos equipos los usaron en puntos estratégicos del frente, sobre todo en emboscadas o en defensa nocturna. También se montaron versiones más grandes de estos sistemas en vehículos blindados. Algunos tanques, como el Panther, fueron equipados con reflectores infrarrojos y miras nocturnas para el cañón principal. Otros vehículos acompañantes llevaban faros más potentes para iluminar grandes áreas. La idea era coordinar ataques nocturnos sin que el enemigo pudiera ver nada. Aunque su uso fue limitado y la guerra ya estaba perdida, el desarrollo técnico estaba varios años adelantado. Tras la rendición, los dispositivos encontrados fueron estudiados cuidadosamente.
Las ideas básicas del sistema serían retomadas años después por potencias que buscaban operar en condiciones sin luz. Pero si estos aparatos mostraban lo que la tecnología alemana podía lograr, lo que los aliados encontraron en las calles y ruinas de las ciudades revelaba algo distinto, cómo el régimen usó hasta el último recurso humano. A medida que avanzaban hacia el corazón del Reich, comenzaron a encontrar resistencia por parte de civiles armados, adolescentes uniformados con brazaletes y ancianos con fusiles antiguos. Se trataba del Volkssturm, una milicia creada en los últimos meses de 1944 por órdenes directas de Hitler. Con el ejército regular colapsando, se ordenó reclutar a hombres entre los 16 y los 60 años que no estuvieran ya en servicio. Muchos no tenían formación, ni experiencia, ni siquiera equipamiento adecuado. Algunos usaban uniformes viejos, otros solo una cinta negra con el símbolo del partido. Los informes aliados comenzaron a hablar de enfrentamientos con jóvenes apenas entrenados, a veces armados con lanzacohetes individuales escondidos entre escombros. En otras ocasiones, se trataba de personas mayores que disparaban desde edificios destruidos. El problema no era tanto la efectividad de estas unidades, que en muchos casos apenas podían resistir, sino el símbolo que representaban. Mostraban que el régimen estaba dispuesto a usar a cualquiera, incluso a niños, para prolongar la guerra. Era la expresión más cruda del fanatismo. El enemigo no solo estaba en trincheras, sino en casas, en escuelas, en parques, convertido en combatiente por obligación o por convicción. Algunos prisioneros del Volkssturm contaron, en los días posteriores a su captura, que habían sido obligados a participar. Otros decían que se habían presentado por voluntad propia. Algunos llevaban consigo retratos del Führer protegidos como objetos personales. Muchos no sabían usar el arma que portaban. Las unidades aliadas que encontraban esta resistencia no la consideraban una amenaza táctica grave, pero sí una señal de la profundidad del adoctrinamiento. No era solo una guerra militar, era una guerra psicológica, cultural, total. El Volkssturm no cambió el resultado de la guerra, pero obligó a replantear lo que significaba derrotar a un enemigo que no diferenciaba entre ejército y población. Al mismo tiempo que se recurría a civiles sin entrenamiento para resistir en tierra firme, en el ámbito naval se enfrentaba a una realidad distinta pero igual de crítica. El mando alemán comenzó a notar que su estrategia bajo el mar estaba quedando atrás. Los submarinos que durante los primeros años del conflicto habían causado estragos en el Atlántico, ahora eran detectados, perseguidos y destruidos con mayor facilidad por los sistemas aliados. El radar, el sonar y la escolta aérea habían reducido la efectividad de los U-Boot tradicionales. Ante esa situación, se impulsó un nuevo diseño que no fuera solo una mejora, sino un salto técnico completo. Así nació el Tipo 21, un submarino que no debía operar en la superficie, sino permanecer sumergido casi de forma permanente, con motores silenciosos, estructura hidrodinámica y mayor capacidad de autonomía bajo el agua. Su velocidad sumergido superaba los 17 nudos, lo que lo convertía en el más rápido de su tipo. Estaba equipado con motores eléctricos potentes, baterías más grandes que las de cualquier modelo anterior y un sistema de respiración asistida que permitía usar los motores diésel mientras permanecía a profundidad periscópica. Su forma exterior no imitaba la de un barco, sino que estaba pensada para moverse eficientemente bajo el agua. Tenía 6 tubos lanzatorpedos en la proa, un sistema de recarga que permitía preparar otra descarga completa en pocos minutos y sensores pasivos avanzados que permitían detectar sin emitir señales propias. Lo más llamativo no era solo su rendimiento, sino la forma en que fue construido. En lugar de ensamblarse en un único astillero, sus partes eran fabricadas en secciones modulares por distintas plantas, para luego ser unidas en puertos principales como Hamburgo o Danzig. Esta forma de producción buscaba acelerar los tiempos y proteger la construcción de los bombardeos, aunque generó complicaciones de ensamblaje y variaciones de calidad. De más de 100 unidades que llegaron a botarse, solo unas pocas lograron estar listas para operar antes del final. Una de ellas, el U-2511, llegó a salir en misión, pero recibió la orden de detener su ataque al conocerse la rendición. Cuando los aliados inspeccionaron los puertos donde estaban ancladas las unidades terminadas o en proceso, quedaron sorprendidos por lo que vieron. Los ingenieros navales examinaron los planos, la distribución interna, el sistema eléctrico, las válvulas y el tipo de acero usado.
Descubrieron que no se trataba simplemente de una mejora. El tipo 21 representaba una nueva forma de entender la guerra submarina. Ya no se basaba en aparecer, disparar y desaparecer, sino en permanecer oculto, moverse en silencio, atacar desde abajo y mantenerse fuera del alcance de cualquier detección aérea o de superficie. Su autonomía, su capacidad de recarga rápida y su configuración interna permitían operar durante días sin emerger. Era una plataforma pensada para un tipo de guerra que aún no había comenzado. Los submarinos capturados fueron enviados a distintos países. Uno fue llevado a Estados Unidos y usado para pruebas, recibiendo el nombre de USS N-300. Otro fue transferido a la Unión Soviética, donde sirvió como base para los modelos posteriores que darían origen a sus clases más avanzadas. Las tecnologías internas, la distribución de compartimentos, la doble estructura de casco y el sistema de carga automática influyeron directamente en los diseños posteriores, tanto en la URSS como en Occidente. Las armadas de Francia y Reino Unido también integraron conceptos derivados del tipo 21, como la autonomía extendida y el diseño interior más funcional. En otro punto del mapa, lo que aguardaba no era una innovación tecnológica, sino la evidencia brutal de hasta dónde podía extenderse la lógica del exterminio. Cuando las tropas soviéticas atravesaron las rejas de Auschwitz el 27 de enero de 1945, no solo se encontraron con estructuras derrumbadas y figuras esqueléticas, sino con pruebas materiales de una maquinaria de asesinato que superaba cualquier noción conocida de crimen. Entre ruinas ennegrecidas, cámaras selladas, botes vacíos de un pesticida a base de cianuro y restos calcinados de personas, quedó expuesto el centro técnico del asesinato sistemático. Dentro de ese panorama, las cámaras de gas representaban de forma directa cómo la eliminación se había vuelto tarea rutinaria del Estado, con precisión numérica y lógica de fábrica. Los relatos de quienes fueron forzados a participar en ese proceso, los prisioneros judíos del Sonderkommando, sirvieron para entender cómo funcionaba esa herramienta tanto desde el punto de vista mecánico como emocional. Muchos de ellos sabían que serían eliminados después de cumplir su labor, pero aún así dejaron rastros, papeles ocultos, palabras dichas a otros internos o confesiones posteriores. En sus relatos no se hablaba de ejecuciones individuales, sino de una producción en serie. Las personas eran guiadas mediante engaños a un lugar cerrado, con falsas duchas y bancos de madera. Se les pedía dejar la ropa ordenada y recordar el número de gancho. Una vez cerradas las puertas, el Ciclón B se introducía por aberturas en el techo o en los costados. Al entrar en contacto con el aire, liberaba un gas letal que asfixiaba en pocos minutos. Algunos sobrevivientes mencionaban gritos desgarradores, huellas de uñas en las paredes, madres abrazando a sus hijos. Otros, en cambio, hablaban del silencio absoluto que quedaba cuando el gas ya había hecho efecto. Después de la agonía, la quietud era total. Al ventilar el espacio y abrir las puertas, entraban los del Sonderkommando para retirar los cuerpos. El trabajo debía ser veloz y sin emoción. Se cortaban cabellos, se extraían dientes con oro, se acomodaban cadáveres por tamaño para facilitar el proceso de cremación. El lugar no debía quedar vacío mucho tiempo. Había otra fila esperando afuera. Los alemanes habían afinado la construcción del asesinato. En Auschwitz-Birkenau, las cámaras se habían ubicado bajo tierra. Las víctimas eran conducidas desde el tren directamente a zonas de transición que imitaban espacios sanitarios. Había música, voces tranquilas, incluso hombres vestidos como enfermeros. Todo estaba planeado para evitar reacciones que interrumpieran el procedimiento. En los juicios tras la guerra, algunos ingenieros, doctores y encargados intentaron justificar su papel como simples subordinados. Otros, como el responsable máximo del campo, Rudolf Höss, describieron sin rodeos los detalles técnicos. Cuántas personas cabían, cuánto tardaba el gas, cuántos cuerpos se podían incinerar en un día. Su tono, sin emoción ni remordimiento, mostraba una mente que entendía el crimen como una tarea de oficina. Para los soldados aliados que entraron a los campos, lo que vieron superaba cualquier suposición. Al principio, algunos oficiales dudaban de los testimonios, pero al ingresar a sitios como Dachau o Mauthausen y ver con sus propios ojos los hornos, los objetos personales apilados, las imágenes, los restos, comprendieron la magnitud de lo ocurrido. Aquello que se había considerado rumor o exageración de propaganda era real. Los grupos encargados de documentar comenzaron a grabar, fotografiar y archivar cada rincón.
Todo eso luego sería usado como evidencia directa. También participaron expertos en venenos, ingenieros estructurales y especialistas que estudiaron los restos del pesticida, los sistemas de ventilación, los dispositivos de cierre desde el exterior y la organización del lugar. Confirmaron que no se trataba de baños ni de almacenes, sino de espacios diseñados para quitar la vida con eficiencia. A diferencia de otras formas de ejecución, como los disparos o la horca, la muerte por gas en un espacio cerrado y sin ejecutores visibles tenía algo que la hacía más difícil de asimilar. Era una forma de aniquilación sin sangre, sin contacto, sin rostro. La muerte como un fenómeno químico. El problema ya no era solo moral, era también técnico. Se había demostrado que la ciencia, la planificación y la logística podían usarse para eliminar personas a gran escala sin titubeos. Aunque con los años surgieron grupos que intentaron negar todo, alegando fallos técnicos o diferencias entre relatos, la cantidad de documentos, confesiones y coincidencias entre sobrevivientes desmintieron cualquier intento de ocultamiento. Las cámaras de gas operaron todos los días. Acabaron con cientos de miles. La mayoría eran judíos, pero también había personas gitanas, homosexuales, prisioneros del Ejército Rojo y opositores políticos. Poco después, otra revelación dejó a los aliados sin palabras. Ya no se trataba de exterminio, sino de una amenaza venida del cielo. La aparición de un cohete que caía sin sonido ni advertencia, sin dejar espacio para defensa alguna, cambió el concepto mismo de cómo se libraban los conflictos. Esa arma, llamada B-2, fue desarrollada por un equipo dirigido por un joven ingeniero en una base secreta del norte alemán. El aparato tenía 14 metros, pesaba más de una decena de toneladas y podía transportar una tonelada de carga explosiva a velocidades superiores a los 5.000 kilómetros por hora, saliendo de la atmósfera y regresando en caída libre. Era el primer proyectil de trayectoria balística real. No había forma de detenerlo. Su impacto llegaba antes que el ruido. La lógica defensiva quedó obsoleta. Los británicos detectaron los primeros efectos a finales de 1944. Había cráteres enormes, daños sin explicación, ningún avión a la vista. Al inicio, las autoridades inglesas lo atribuyeron a accidentes con gas para evitar el pánico, pero pronto se supo que una tecnología desconocida había sido puesta en práctica. Aunque se había intentado destruir la base donde se desarrollaban con un ataque aéreo masivo, la producción fue trasladada a fábricas bajo tierra, donde trabajaban presos en condiciones extremas. En esas instalaciones ocultas fue donde se ensamblaban los cohetes finales. A pesar de que no eran precisos y que su efecto directo no cambiaba los frentes de batalla, su sola existencia transformó la guerra en algo nuevo. Las ciudades fueron atacadas sin previo aviso. La idea de que un enemigo pudiera golpear desde lejos sin exponerse alteró todos los planes de defensa. Mientras unos buscaban frenarlos con sabotaje o bombardeos, otros empezaban a pensar en lo que vendría después. Cuando las tropas soviéticas avanzaron y ocuparon fábricas e instalaciones, capturaron algunos prototipos y parte del equipo. Al otro lado, los estadounidenses llevaron a los ingenieros responsables a trabajar para ellos en secreto. Entre ellos, el creador principal del proyecto, quien más adelante lideraría el equipo que construyó el cohete que puso al primer hombre en la Luna, mientras los soviéticos replicaban los modelos capturados para usarlos en sus propios ensayos. Los técnicos aliados estudiaban cada plano, cada motor y cada cálculo. Las mismas fórmulas que servían para lanzar un proyectil servían para calcular la órbita de un satélite. De ese modo, un arma de destrucción se convirtió también en la base para la tecnología espacial. Mientras la gente común recordaba esos cohetes como castigos silenciosos que aparecían sin aviso, los científicos comprendían que el futuro acababa de comenzar. Lo que más impresionó no fue solo su alcance, sino la rapidez con la que Alemania había llegado tan lejos. Si en tan poco tiempo se había creado algo así, la pregunta sobre lo que vendría después era inevitable. Esa pregunta volvió a surgir cuando los aliados comenzaron a encontrar lugares que no figuraban en los mapas. En zonas montañosas o boscosas aparecían entradas ocultas que llevaban a instalaciones subterráneas enormes. Allí, entre túneles largos, plataformas de carga, generadores eléctricos, piezas de precisión y esqueletos aún encadenados, se fabricaban las piezas de los cohetes. No eran refugios improvisados, sino construcciones pensadas con anticipación. Contaban con sistemas de aire, cámaras aisladas para pruebas,
zonas de montaje final y hasta planos para modelos nuevos. Todo esto se hacía con mano de obra prisionera, en condiciones infrahumanas. En algunos túneles se encontraron restos de aviones a reacción ensamblados bajo tierra. Incluso se hallaron piezas que parecían parte de un vehículo pensado para salir del planeta. Uno de los centros principales era una antigua montaña adaptada como fábrica secreta. Al entrar, los técnicos quedaron atónitos por la mezcla de brutalidad y precisión. Mientras las ciudades estaban siendo arrasadas, allí seguían funcionando cadenas de producción en las entrañas de la Tierra. Era como ver el futuro construido con los métodos más salvajes del pasado. En otros sitios más alejados, las tropas tropezaron con túneles tallados en piedra que parecían no tener fin, con estructuras blindadas y habitaciones cerradas al vacío. Algunos creían que eran refugios para líderes. Otros pensaban que se preparaban armas más peligrosas. Todo alimentaba la sensación de que la guerra podría haber seguido desde abajo, lejos de la vista, con herramientas impensadas. Para evitar que esa tecnología cayera en manos del enemigo, los altos mandos ordenaron la recuperación urgente de cualquier objeto, plano o científico. No solo era cuestión de terminar la guerra, sino de asegurarse lo que podía dar ventaja en la siguiente. Y así fue como en medio de ese desconcierto apareció una última sorpresa, mucho más pequeña pero igual de impactante. En un rincón de Europa, los expertos se toparon con algo que parecía salido de una idea apenas imaginada por entonces. Helicópteros que realmente volaban. No maquetas ni prototipos, sino aparatos funcionales que habían cruzado montañas, despegado desde barcos y realizado tareas de patrullaje o rescate. Uno de esos modelos tenía 2 rotores grandes ubicados a cada lado, lo que le daba estabilidad. Podía transportar 1 tonelada, superar los 180 kilómetros por hora y operar en terrenos difíciles. Otro más pequeño estaba diseñado para observación desde barcos. Tenía rotores sincronizados que evitaban el uso de hélice trasera, podía elevarse desde cubiertas reducidas y regresar sin pista. Era ágil, rápido y silencioso. Algunos ya se usaban en misiones reales. Cuando los pilotos aliados vieron los restos, no entendían cómo algo tan avanzado se había construido sin que lo supieran. Los técnicos que revisaron sus partes dijeron que, comparado con sus propios modelos, aquello estaba muy por delante. Se recuperaron planos, se interrogó a los responsables y hasta se reconstruyeron algunos aparatos para pruebas. No era una máquina gigantesca ni un arma definitiva, pero mostraba que la guerra también se podía pelear desde el aire, sin velocidad ni altitud, simplemente suspendido en el cielo, viendo, transportando o escapando. Era otra forma de entender el combate, una forma que hasta ese momento parecía imposible. En las últimas etapas de la guerra, los mandos aliados comenzaron a recibir informes sobre un nuevo tipo de armamento alemán que no seguía las reglas conocidas de la artillería convencional. No se trataba de bombas lanzadas desde aviones ni de cohetes en caída libre, sino de proyectiles que eran guiados a distancia mientras descendían hacia su objetivo. El más conocido fue el Fritz X, una bomba antibuque que parecía común a simple vista, pero que contenía superficies de control y un sistema de orientación por radio que permitía al operador modificar su trayectoria después de ser lanzada. Fue usado por primera vez en combate en 1943 y su impacto fue inmediato. Uno de los objetivos fue el acorazado italiano Roma, que se hundió tras ser alcanzado con precisión, causando la muerte de más de 1000 marinos. También dañaron seriamente otros barcos de las flotas aliadas, como el Warspite británico o el Savannah estadounidense. Junto al Fritz X apareció el Henschel 293, un proyectil con alas, motor y guía remota que podía dirigirse visualmente mientras descendía. Tenía menos capacidad de penetración que el primero, pero era eficaz contra barcos más ligeros. En ambos casos, la guía se hacía desde el avión lanzador, siguiendo la trayectoria mediante una bengala trasera. Aunque requerían condiciones óptimas y operadores bien entrenados, introdujeron una manera completamente nueva de atacar, desde lejos, con dirección en tiempo real y sin necesidad de repetir disparos. Por primera vez, se demostró que un único proyectil guiado podía dejar fuera de servicio a un buque completo. El efecto de estas armas en la planificación naval fue inmediato, pero lo que los aliados encontraron poco después en tierra los dejó aún más sorprendidos. Enterrados en el norte de Francia, cerca de la costa, descubrieron una instalación de concreto reforzado con enormes cañones, apuntando hacia el Canal de la Mancha. Eran parte del proyecto V3,
Un arma pensada para bombardear Londres de forma continua, sin necesidad de aviones ni cohetes. Su diseño incluía un tubo de más de 100 metros, con cámaras laterales que se activaban en secuencia mientras el proyectil avanzaba, acelerándolo con una serie de explosiones coordinadas. Cada pieza podía lanzar cientos de proyectiles por día, a más de 150 kilómetros de distancia. La idea era crear un bombardeo constante y automático desde una posición fija, protegida bajo tierra. La construcción del sitio comenzó en 1943, con trabajo forzado y bajo máxima seguridad. Cuando los británicos supieron del proyecto, se volvió objetivo prioritario. Tras varios bombardeos fallidos, decidieron emplear un nuevo tipo de bomba perforante, conocida como Tallboy, diseñada para atravesar capas profundas de concreto. Una de ellas logró dañar los túneles principales, colapsando parte de la estructura justo cuando las primeras pruebas estaban por comenzar. Aunque el arma nunca llegó a funcionar contra Londres, algunos de sus componentes fueron trasladados a Alemania y usados en bombardeos limitados en el frente occidental. Los proyectiles encontrados por las fuerzas aliadas, con sus formas alargadas y diseño segmentado, no se parecían a nada en los arsenales conocidos. Sin embargo, las ideas alemanas no se detenían en el uso de explosivos. En medio de la desesperación, comenzaron a experimentar con un concepto que parecía más cercano a teorías de laboratorio que a aplicaciones reales: disparar proyectiles usando electricidad. El cañón electromagnético que desarrollaban en secreto funcionaba sin pólvora. Usaba corriente eléctrica extrema para propulsar proyectiles a velocidades hipersónicas, utilizando un sistema de rieles y campos magnéticos. Aunque la teoría era conocida, aplicarla requería niveles de energía enormes, estructuras reforzadas y materiales capaces de resistir el calor y la fricción. Los ingenieros enfrentaban fallos constantes: deformación de piezas, desgaste en cada disparo, riesgos eléctricos. A pesar de eso, en los últimos meses del conflicto lograron probar algunos prototipos. Los informes de los aliados que ocuparon los laboratorios donde se hacían los ensayos describen cables gruesos como brazos humanos, estructuras semicirculares, marcas de impacto en materiales blindados y documentos con cálculos detallados. Algunas ideas incluso mencionaban lanzar objetos al espacio o alcanzar blancos a larga distancia sin necesidad de explosivos. Aunque no hubo resultados operativos, los planos y restos encontrados mostraban que el desarrollo era más avanzado de lo que se creía. Los expertos estadounidenses enviaron todo el material recuperado a centros de investigación para su análisis posterior. Mientras estas armas de gran tamaño ocupaban la atención de los analistas, otra pieza más pequeña, simple en apariencia, resultó igual de transformadora. El fusil de asalto Sturmgewehr 44 combinaba en un solo diseño la precisión de un rifle con la cadencia de un arma automática. Hasta entonces, los soldados usaban fusiles de cerrojo o subfusiles poco precisos. El STG-44 usaba un cartucho de alcance intermedio, permitía disparo semiautomático o continuo y tenía un cargador de 30 proyectiles. Fue entregado primero a unidades del Frente Oriental, donde los soldados comprobaron su eficacia especialmente en combates urbanos o en zonas de vegetación cerrada. Su capacidad para mantener fuego sostenido sin perder movilidad ni precisión cambió la forma de luchar a nivel individual. El arma fue desarrollada en secreto bajo nombres falsos para evitar su cancelación. Hitler inicialmente se oponía a su producción, pero tras recibir informes del frente, terminó por aprobar su fabricación. Se estima que se construyeron más de 400.000 unidades. Aunque llegaron tarde y no fueron suficientes para revertir el curso de la guerra, su diseño fue copiado, adaptado, y se convirtió en el modelo de referencia para generaciones futuras de fusiles de asalto en todo el mundo. Los aliados que capturaron ejemplares los estudiaron con detalle. La inteligencia británica lo catalogó como el mayor avance en armamento ligero desde la ametralladora. Al finalizar la guerra, lo que los aliados encontraron no fueron solo armas o instalaciones, sino una estructura técnica que había avanzado en múltiples frentes. Cada hallazgo, por simple o complejo que fuera, mostraba hasta dónde se había llevado el desarrollo militar. Algunos sistemas ya estaban en uso, otros en fase experimental, pero todos respondían a una misma lógica: anticipar el siguiente paso del combate. Las armas guiadas, los cohetes, los submarinos sumergibles por largos periodos y los fusiles de asalto no eran excepciones aisladas, sino parte de un esfuerzo sostenido.
Muchos de esos diseños fueron estudiados, copiados y adaptados por las potencias vencedoras. Su efecto no se limitó al conflicto en curso, sino que marcó el inicio de tecnologías futuras. Los documentos, planos y prototipos recuperados no solo explicaban cómo funcionaban, sino también qué se había intentado construir. El legado de esos hallazgos no quedó en el frente, sino en lo que vino después, cuando otras guerras y otros ejércitos retomaron lo que allí se había empezado.